Las tablets llegaron para quedarse, son como el microondas en todas las casas, que no le sacas todo el partido, pero ahí están para cuando los necesites. Pero si hay un segmento de tablets un poco olvidado, es el de 8.7, 8 pulgadas, donde hay pocas alternativas en el mercado, pocas alternativas buenas quiero decir. Hoy revisaremos la Realme Pad Mini, una de las mejores alternativas que vas a encontrar en el mercado en cuanto a relación calidad-precio. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles de esta Realme Pad Mini. ¿Y qué trae la cajita? Manuales, cargador de carga rápida, cable cargador y por supuesto la tablet de 8.7 pulgadas. Y es todo lo que trae. La verdad que para lo que trae debieron hacer la caja un poco más finita y así salvar unos cuantos arbolitos al planeta. Precio y competencia. La Real Pad Mini, esta cosa hermosa que está acá, vale 3.600 pesos mexicanos, unos 170 dólares aprox. La encuentras en Mercado Libre y también en la página oficial de Realme. Yo la encontré en Mercado Libre. Buscando alternativas a la Galaxy Tab A7 Lite, que ha reinado en el segmento de las tabletas de 8.7 pulgadas por mucho tiempo sola. Bueno, con otra de Lenovo. Son las dos alternativas más conocidas que hay. Tanto la Galaxy Tab A7 Lite, esta que está acá, como la Lenovo Tab M8 están más o menos en 2.800. Las encuentras a veces en promociones en 2.600. Otro competidor es la Nokia con su tablet T10, que es del mismo tamaño, más o menos en el mismo precio, unos 3.300 pesos, unos 170 dólares aprox. Y la verdad que con un diseño que le puede hacer competencia a esta Realme Pad Mini. La verdad es que no podemos compararla con el iPad Mini porque esta es sumamente más potente y como 5 veces más cara que la Realme Pad Mini. El iPad Mini juega en una liga totalmente distinta. Diseño, señores. Hay que reconocer que el diseño es uno de los puntos fuertes de la Real Pad Mini. Un cuerpo metálico de aluminio, cuadrada en los bordes, que yo aprecio. La verdad es que estos bordes cuadrados facilitan el agarre. 8.7 pulgadas de pantalla. Tiene solamente 7.52 milímetros de grosor y 372 gramos, lo que facilita completamente su portabilidad y poderla agarrar con una mano. Claro, si tienes una mano un poco grande, ¿no? Viene en dos colores, este gris que es el más neutral y un azulito que es el azulito de moda que tiene todo el mundo. En la parte trasera tiene un único módulo de cámaras de 8 megapíxeles. De este lado tiene botón de subir y bajar volumen, encender y apagar, no tiene lector de huellas. De este otro lado tiene para tarjeta micro SD. Hay una versión que no ha llegado al país que tiene también para SIM de teléfono. Aquí tiene bocina y entrada de auriculares 3.5, el jack, el típico jack. Entrada USB-C para carga y otra bocina. En la parte frontal tienes una cámara de 5 megapíxeles. La verdad que el diseño es uno de los puntos fuertes de esta Realme Pad Mini. Tiene los bordes bastante contenido en los laterales y un poco más grueso en la parte superior e inferior, pero se ven totalmente simétrico, algo que aprecias en una tablet de este tamaño, que la usas básicamente para consumir contenido. Al ser tan portable, es fácil que te la lleves contigo a todas partes y sea como una extensión de tu teléfono. El cristal está ligeramente sobresalido del cuerpo metálico, así que mi recomendación es comprarle una funda, que hay alternativas en Amazon, en Mercado Libre. Las cámaras. La trasera es de 8 megapíxeles, donde vas a poder grabar video a 1080p, no tiene una estabilización enorme. Y las fotos, la verdad que salen bastante decentes. En una tablet las cámaras no son el deal breaker para decidirte si te la compras o no. Lo mínimo es que tengas una cámara que grabe a 1080p, sobre todo la trasera, para cuando la necesites. Pero realmente la usas muy poco en una tablet. La cámara frontal es de 5 megapíxeles y solamente puedes grabar video a alta definición, a 720p. Que para teleconferencias, para tomarte una foto que otra, una selfie esporádica, está más que bien. ¿O ustedes qué opinan? Realmente yo, en mi caso, las cámaras de las tablets las uso poco, sobre todo para escanear documentos o para hacer eventualmente una que otra foto. Para video casi no la uso. ¿Ustedes para qué la usan? Los leo en los comentarios. Les voy a dejar unas muestras de fotos y video para que ustedes vean qué tal están las cámaras de la Realme Pad Mini. The only thing I got left are a couple of voicemails. And that big ass mirror that you got me for my room. Was gonna throw it out too, but then the wall would be empty.
I look at it sometimes, I see you. Este es un video tomado con la cámara frontal de la Realme Pad Mini, usando los micros internos de la tableta. ¿Qué les parece, señores? No tiene estabilización. Yo aquí en la pantalla se ve bastante bien. Cuando lo pase a video vamos a ver qué tal se ve y qué ustedes piensan de este video. How your eyes lit up like a little kid as we walked across the Brooklyn Bridge. That was the last thing you said. Potencia de esta tablet tan bonita. Monta un procesador Unisoc 616, que es un equivalente a un Snapdragon 632. Obviamente no es el procesador más potente, pero para las tareas a las que está enfocada esta tablet es más que suficiente. Vas a poder realizar las tareas del día a día como grabar video, consumir contenido en internet, jugar, hacer un montón de cosas sin que se te trabe. La verdad que es una de las tablets de este tamaño más fluidas que he probado. Claro que si quieres una con un procesador mucho más potente, tendrás que desembolsar el doble o el triple de lo que vale esta Realme Pad Mini. Y me atrevería a compararla con la fluidez que tiene el iPad Mini, a pesar de que esta cuesta 5 veces más que la Realme. Aquí puedes navegar sin ningún problema, puedes jugar, puedes hacer las tareas de tu día a día y no vas a tener, señores, ni una sola queja. Cuando publiqué el video de la Samsung A7 Lite se quejaron mucho de la fluidez, de que se traba, y es verdad. El procesador de esta y la memoria RAM no hacen mucho para que sea muy fluida la tablet. Por el precio está bien, pero si tienes una alternativa pagando un poquitito más nada más, con mejor fluidez y mejor potencia, que es esta Realme Pad Mini, pues vale totalmente la pena. Almacenamiento: tiene memoria flash UFS 2.1 de acorde a la gama a la que está dirigida. Tampoco es la más veloz del mercado, pero cumple con lo que tiene que cumplir. Tiene 64 GB de memoria interna, puedes ampliarla con tarjeta micro SD hasta 256 GB. En cuanto a la batería, es algo de lo que no te vas a preocupar. Son 6500 mAh que te da para un día de uso intensivo. Admite carga rápida, de hecho incluye en el cargador de 18 vatios. En la cajita vas a tener que ponerle un adaptador para la toma mexicana, o si estás en Latinoamérica, el de tu país, porque viene con esta toma europea. La verdad es que con la batería no vas a tener problema. Un uso promedio te da para unas 6-7 horas y si la usas muy esporádicamente hasta 2 o 3 días te puede durar cargada. En cuanto a seguridad, el típico patrón de bloqueo de toda la vida. No tiene lector de huella. En esta gama es muy común que no tenga lector de huella porque los precios aumentarían considerablemente. El desbloqueo facial es bastante rápido. Se tarda, yo creo que ni un segundo en reconocer tu rostro. Aquí lo tienes y ya se desbloqueó. Experiencia de uso y hacia quién va dirigida este tipo de tabletas. La verdad que en el día a día la vas a notar muy fluida. Para consumir contenido, como les dije, es especial. Si te gusta la lectura, este es el tamaño perfecto para que puedas consumir contenido en revistas o ebooks, porque además tiene 2 modos de protección de lectura donde te protege la vista cuando estás leyendo. Por el tamaño de pantalla y la ergonomía del producto, es un dispositivo portable, es decir, es un dispositivo que vas a llevar contigo a todas partes. Funcionaría como una extensión de tu teléfono para ver contenido en una pantalla de 8.7 pulgadas, que siempre es mejor que la de tu smartphone, por muy grande que sea la pantalla de tu smartphone. La verdad es que es un dispositivo enteramente para consumir contenido. Puedes jugar, no vas a tener todos los FPS, pero puedes jugar. Si eres crack del Free Fire, también puedes jugar Free Fire porque tiene como mínimo 4 GB de RAM y corre bastante fluido, que a mí me sorprendió. Pero bueno, en este caso, ¿para quién se las recomiendo? Se las recomiendo para personas que quieran este tamaño de tabletas, que les guste este tamaño de tabletas muy portable, para personas que consuman contenido más que crear dentro de una tableta y que lo que les prime sea la portabilidad. Sobre todo se las recomendaría para estudiantes, para personas adultos mayores y para tus hijos. Una tablet bastante económica. En cuanto a relación calidad-precio, está excelente. Y para ti, si solo buscas consumir contenido y usarla de vez en cuando, como el micro de tu casa, pues esta es una alternativa más que eficiente. ¿Ustedes para qué lo usarían o a quién se las recomendaría? Los leo en los comentarios. En resumen, señores, recomendaría la Realme Pad Mini
totalmente. Es una de las mejores alternativas en 8.7 pulgadas que puedes encontrar en el mercado. Después que saqué review de esta, la Galaxy Tab A7 Lite, me preguntaron muchos en los videos qué otras alternativas les recomendaría y me di a la tarea de buscar esta, la verdad que con poca fe porque no conocía ninguna tableta de Realme y me sorprendió lo eficiente que es, lo rápida, lo fluida y el diseño y la ergonomía de esta tabletita. Me gustó que tuviese los bordes cuadrados, es mucho más ergonómica que esta que tiende a resbalarse y la fluidez y la potencia del procesador que tiene me sorprendió. No había usado un dispositivo con ese tipo de procesadores y la verdad que me encantó el trabajo que hace esta tableta. De las mejores alternativas que vas a encontrar en el mercado para una tablet de 8.7 pulgadas. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad este video y si les fue útil no olviden comentar, suscribirse si no lo han hecho, por supuesto, dejar el pulgar arriba y compartir con sus amigos para que YouTube recomiende este video a más personas. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. The only thing I got left are a couple of voicemails, and that big